Bien, tercer intento. Mi nombre es Samuel. Ya, a ver. Bien, entonces mi nombre es Samuel y lo que veremos a continuación es microbiología, la detección fenotípica de beta-lactamasas de espectro extendido o también conocidas como las BLE. Estas BLE se van a pesquisar en bacilogram negativos y acá hay un poco de lo que ocupé, esta es mi bibliografía, ¿cierto? Ocupé del M100, de la CLSI, así que cualquier cosita, derecho reservado, todo para la CLSI, me toma más que nada información que recolecté, hay muy poco material que fue hecho por mí y bueno, eso, así que cualquier demanda, por favor, no, Diosito, estoy avisando que esto de la CLSI, nada mío, por favor, no me demanden. De lo otro que saqué es de la vigilancia, de la resistencia a los antimicrobianos, de las enfermedades, de las infecciones asociadas al centro de salud. Está revisando, ¿cierto? Está grabando. Y de la revista Ese Cielo, ¿cierto? Del Hospital Docente Héroes del Baire, en conjunto con el doctor Delfín Álvarez, que subieron esto para la identificación de las beta-lactamasas extendidos enterobacteriales. Vamos a ver. Entonces, los beta-lactámicos van a tener distintos tipos de espectros, distintos tipos de clasificaciones, y una de ellas es la de Jacobi Madeiros, y la de la clase de Ambler, la que yo prefiero es la clase de Ambler, ¿cierto? Es más fácil. Y se encuentra entonces dentro de esta la clase A, la clase B, la clase C y la clase D, donde las clases A, C y D son serinoproteasas. Es decir, son enzimas que van a ejercer su efecto debido al sitio activo de serina que poseen, que va a reconocer al anillo beta-lactámico de los beta-lactámicos, claro, y va a hacer que estos se conviertan en un producto distinto al que es el antibiótico que tiene efectos sobre la PPP. Entonces, como ya no es luego de la acción de la enzima, el antibiótico ya no es un beta-lactámico debido a que el anillo que posee es roto hidrolizado, ya no va a poder ejercer su efecto sobre la PPP, que es la proteína de una penicilina, y por lo tanto la bacteria va a poder seguir transpeptidando estos precursores del peptidoglicano. Entonces el antibiótico ya no va a tener efecto. Dentro de la clase de Amble, entonces, como tenemos también, aparte de la A, C y D, tenemos la clase B, que esta, si bien tiene el mismo efecto, estas requieren de un factor, de un cofactor, para que la enzima tenga efecto, y este cofactor es un catión divalente llamado calcio, ¿cierto? Todo lo conocemos, sale a la tabla periódica. Y entonces la enzima va a tener la necesidad de que estar en presencia del zinc para ejercer su efecto. Y esto es importante debido a que puede ser inhibible por EDTA en las pesquisas. Entonces este EDTA va a captar estos cationes inhibiendo la acción de las metalobeta-lactamasas y pudiendo así identificarlas fenotípicamente, pero eso es algo que vamos a ver más adelante, después en otra presentación. Entonces, dentro de la clase A tenemos penicilinasas que van a actuar hasta con las cefalosporinas de segunda generación hacia abajo, hasta las penicilinas semisintéticas y naturales. Tenemos a las BLE que van a actuar incluso hasta el cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, va a actuar sobre las cefalosporinas de tercera generación en distinto rango, distinto espectro de acción. Va a tener actividad frente a las cefalosporinas de primera y segunda. Sin embargo, frente al cefoxitin van a seguir siendo susceptibles, y esto es importante para su detección fenotípica, que vamos a verlo más tarde. También tiene efectividad sobre las penicilinas. Y por último tenemos a los carbapenémicos, que van a, o sea, las carbapenemasas que van a actuar hasta por sobre los carbapenémicos, van a tener también un efecto que se inhiben levemente, algunas como la KPC, pero sin llegar a los niveles de susceptibilidad por inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam. Sin embargo, y como
siempre hay más variables y nuevos conocimientos. Actualmente se está desarrollando o ya se desarrolló y está, cierto, siendo utilizado y probado su efecto es el Avibactam, que es un nuevo inhibidor que se usa en conjunto con ceftazidima para inhibir, y se ha visto y reportado que incluso tiene la capacidad de inhibir la KPC. Pero eso requiere más estudio todavía respecto a otras carbaminomasas y también frente a la propia KPC. Entonces va a tener efecto desde las carbaminomasas hacia abajo todo el espectro de acción. Vamos entonces, luego vienen las metalobetalactamasas, que si bien actúan hasta los carbapenémicos, vamos a saber que son inhibibles por el astronam, que es un monobactámico, que va a tener la capacidad de eh, no ser atacado o no ser hidrolizado por estas metalobetalactamasas. Entonces luego seguimos y tenemos las AMC. Si bien funcionan o tienen actividad frente a cefalosporinas de tercera generación, no son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico, y a diferencia de las BLE, estas AMC, en lugar de ser susceptibles al cefoxitin, nos vamos a dar cuenta que el cefoxitin va a actuar como un inductor, va a provocar que la resistencia sea expresada fenotípicamente. Además, el imipenem también tiene la capacidad de ser inductor de estos AMC, y también se reporta que la cloxacilina, por el contrario, tiene la capacidad de actuar como un inhibidor de estos AMC. Entonces, de eso es dejando las AMC de lado, seguimos con las de clase D de Ambler, que son las oxacilinasas. Estas tienen un espectro de acción un tanto desigual, funcionan bien contra las oxacilinas, las penicilinas semisintéticas. No son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas o muy poco aspecto, claro, muy poco espectro, y algunas como la OXA 48 y otras mutaciones de esta variante también tienen efecto sobre carbapenémicos en distinto grado, ¿cierto? Hay unos que son más lábiles que otros. El ertapenem es más lábil que el meropenem y el imiopenem. Puede actuar un poco, ¿cierto? Aquí se ve un tanto levemente colorado sobre cefepime, y tiene un espectro muy desigual frente a cefalosporinas. Por lo tanto, puede verse enmascarado o puede también verse confusiones respecto al pesquisaje de estas oxacilinasas en la placa, ¿cierto? Debido a que hay otros, tal vez, conjuntos de mecanismos de resistencia que pueden dar un fenotipo similar. Seguimos avanzando. Y aquí seguimos entonces, tenemos la clasificación de Ambler, ya en lo que habíamos hablado un poco. Y vamos a ver unos ejemplos de estas beta-lactamasas. Las líneas evolutivas, TEM1, TEM2 y SHB, son encontradas generalmente en enterobacterias, y esto es, ahí lo escribí mal, en el espectro actúa sobre ampicilina, amoxicilina y ticarcilina. Las, luego vienen las desde la TEM3 y la SHB2 en adelante, y también la CTXM. Vamos a ver que tienen también un espectro frente a cefalosporinas de tercera generación y al astronón. Estas se encuentran generalmente en enterobacterias, y hay una peculiaridad en esto, y es que en la línea TEM y SHB antes se encontraban en un gran aumento, eran las que más tenían prevalencia, ¿cierto? Pero llegó o apareció la CTXM, su nombre es debido a cefotaximasa, debido a que tiene mejor hidrólisis sobre cefotaxima, fue en aumento. Entonces apareció CTXM, hagamos que esto es una línea para allá y para allá con un gráfico, apareció CTXM y empezó a crecer exponencialmente, a aumentar su prevalencia respecto a las TEM y SHB, que fueron disminuyendo, ¿cierto? La curva fue hacia abajo, negativa su aparición. Y tenemos otras carbonimasas de la clase A, como la KPC y la IMI también puede ser, que es presente en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, etc. Y va a tener efectos sobre los mismos antibióticos antes mencionados, y ahora sí se incluye en los carbapenémicos.
Tenemos la clase B, como la de familia de la DIM, la IMP y la NDM, la nueva Delhi beta-lactamasa, por eso es su nombre. Y esta última que ha sido reportada que ha estado en aumento. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae pueden portar esta enzima, ¿cierto? Que pueden ser plasmidiales y tiene la capacidad de destruir a todos los betalactámicos, excepto, como antes les mencionaba, no pueden frente a la astrenam. En tercer lugar están las AMC. Se encuentran, por ejemplo, en un Enterobacter, pero esta aparición es cromosomal, es decir, el Enterobacter, cuando pensamos que es cromosomal y pensamos en la detección fenotípica en una placa, tenemos que saber que al ser cromosomal, entonces desde ya el cefoxitin va a estar resistente, debido a que es intrínseca, o sea, siempre se va a estar induciendo esta reacción, esta resistencia debido a cefoxitin. Y eso hay que tener cuidado porque puede enmascarar otros fenotipos de resistencia adquiridos tal vez por plásmidos y tener cuidado con aquello. Aquí tenemos la SAMC, tenemos que tener cuidado con la pesquisa, si bien se ve que tienen efectos sobre las mismas anteriores, sin contar los carbapenémicos, claro, no tienen efectos sobre carbapenémicos. Hidrólisis encefaloponina de primera, segunda, de tercera generación en mayor o menor medida y hasta la cuarta por hiperproducción. Es decir, no es por una cualidad de la enzima, sino que es un efecto cuantitativo. O sea que hay tanta enzima que aumenta la concentración y por lo tanto la afinidad frente al beta-lactámico, que sería el cefepime de cuarta generación, ¿cierto? Cefaloponina de cuarta, tiene una mayor afinidad y por lo tanto puede hidrolizarlo debido a la concentración excesiva de antibióticos, o sea, de enzima, sí. Entonces, por último, tenemos la clase D, la carbapenemasa y también oxacilinasas de la familia OX, que es común en Acinetobacter baumannii y va a tener la capacidad de hidrolizar las oxacilinas, los carbapenémicos en distintos grados, como mencionaba, y también piperacilinato azobactam, que es común que si hay presente en un Acinetobacter baumannii y está resistente el piptazo, es muy probable que estemos hablando entonces eh, de una OX, carbapenemasa de tipo OX. Pero, ¿y por qué tú me dices? ¿Por qué, Sammy? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Tiene alguna consideración importante? Pues sí. Miren, por ejemplo, estamos hablando de infecciones del tracto urinario. Infecciones no complicadas, infecciones complicadas y nosocomiales. Y cuando nos vamos a ver el porcentaje, esto es como un ejemplo, ¿cierto? Solo en NITU. Solo en NITU ya estamos hablando de que la Escherichia coli no complicada alcanza a ser hasta el 85%. Y es una bacteria que puede captar estos plasmidios y generar esta resistencia y diseminarla. Proteus, la coli también es no complicada, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, importante debido a su cápsula que también le confiere más resistencia, y Acinetobacter, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo que aquí ya son bacterias solamente hablando de itus, solamente hablando de infecciones del tracto urinario que ya pueden portar, poseer, pueden diseminar estas resistencias. Entonces, aquí en el Chile desde 2012 al 2014 no encontré algo más reciente. Vemos una tabla, si bien esto habla de carbapenemasas, aquí estamos hablando de que hay carbapenemasas, hay bacterias que presentaron la resistencia y que además de la carbapenemasa se llegó a la conclusión de que además poseían una BLE. Entonces hay que tener cuidado en la pesquisa porque si bien podemos detectar que es resistente desde carbapenémicos hacia abajo, también tenemos que estar claros que no solamente lo que tiene es una carbapenemasa, sino que además epidemiológicamente es considerable que tenga también una BLE porque hay que hacer reporte de la diseminación, ¿cierto? Tal vez la carbapenemasa sea más importante, pero la BLE también es importante saber cómo se está diseminando. Y aquí tenemos un ETA positivo, ¿cierto? Para la NDM, que es de clase B, nueva Delhi metalobetalactamasa, que es la única que debe ser positivo, porque las demás son serinoproteasas. Y tenemos el test de Hodge, que ya da mucho falso positivo, sacado de la CLSI, y el Blue Carba, que es un método colorimétrico para detectar carbapenémicos. Chum, chum.
Ya, y eso es lo que se muestra. Entonces, resumen, BLE, betalactamasas de espectro extendido, van a ser susceptibles al ácido clavulánico, y está en negrito porque se ocupa en la detección en la placa, ¿cierto? En el antivirama. El sulbactam también van a ser susceptibles al tazobactam y al cefoxitin. Negrito porque sirve para diferenciar en la placa. Y además, estas BLE van a ser resistentes a las Tronam, a las penicilinas, a las cefaloporinas de primera, de segunda, a las cefaloporinas de tercera generación. Recuerden que con segunda no contamos a cefoxitina en este caso porque son susceptibles. Y las de tercera generación son las ceftazidima, cefotaxima y ceftriaxona, que las que se ocupan en la pesquisa son ceftazidima y cefotaxima, y ya vamos a ver por qué ahora mismo. Entonces, los criterios para la realización de la prueba de BLE que nos indica la CLSI es que se realice por discodifusión o por microdilución en caldo. Microdilución, vamos a estar hablando de un caldo ajustado de cationes, y en la discodifusión vamos a estar hablando de una Garmiller-Hinton. Entonces, las concentraciones de los antimicrobianos, para hablar de todos en general y no estar haciendo distinciones, vamos a estar usando los que están en azul. Ceftazidima y cefotaxima de 30 microgramos. Y en microdilución, para no hacer distinción entre especies, vamos a estar entonces hablando de ceftazidima y cefotaxima de 1 microgramo por ml. Ambos a 35 grados Celsius, más o menos 2 grados Celsius. Y bueno, ahí están sus tiempos correspondientes, pero por lo general se ven a las 24 horas. Entonces, la prueba de BLE se realiza en discodifusión. Si bien antes estábamos hablando de para determinar los discos, ahora vamos a estar también hablando de los discos y su agregado de el antibiótico más una asociación con ácido clavulánico para determinar que son susceptibles o son inhibibles estas enzimas por ácido clavulánico, dejando en evidencia la presencia de una BLE. Tenemos entonces aquí la misma concentración de ceftazidima y se debe agregar el ácido clavulánico de 10 microgramos, que viene el Sensidisco listo. Y también se debe hacer también agregar las concentraciones correspondientes de microdilución, que esto se hace por un método automatizado. Vamos, aquí tenemos una foto de la prueba en el disco. Esta es una pesquisa especial para BLE, sin embargo, por lo general en la rutina y en lo que me han enseñado en la universidad, esto se hace con el antibiograma en general y no con una pesquisa solamente, una placa para esto, no, mucha plata. Vamos a ver entonces, nos dice, criterios para la realización de la prueba de BLE. Estos son los resultados del antibiótico solito. Entonces, tenemos la zona de ceftazidima menor o igual a 22 milímetros y la zona de cefotaxima menor o igual a 27 milímetros para ser considerados como resistentes. Y lo mismo para Proteus mirabilis, y mayor o igual a 2 microgramos por ml para los antibióticos en microdilución. Entonces, aquí vamos a seguir y encontramos que aquí está. Cuando hay un aumento de estos antibióticos, además de ya encontrarlo con milímetros o halos correspondientes a la resistencia, tenemos que encontrarnos con halos más grandes en las asociaciones que están con ácido clavulánico. ¿Cómo es eso? Entonces tenemos aquí cefotaxima y cruzado tenemos cefotaxima con ácido clavulánico. Ponte que acá mide 10 milímetros y acá mide, si aquí mide desde 15 en adelante, podemos estar hablando de una BLE. Y ponte que aquí, de aquí y para acá, cruzado, tenemos ceftazidima y ceftazidima con ácido clavulánico. Si aquí mide 20 y para acá mide 23 para ceftazidima desde 3, y espero no estarme equivocando y no sea para cefotaxima. Si saben algo me dicen, me comentan, porque puedo estar equivocado, pero no creo. Si aquí mide 20 y aquí mide desde 23 en adelante, también estamos hablando de una BLE. Esto es confirmatorio. Es innegable que aquí hay una BLE. Y ¿saben qué? Aquí hay puntitos negros. Esto puede ser
considerado heteroresistencia y puede ser tomada una colonia de acá, cultivada y llevada a la pesquisa. Bien, entonces aquí eso es. Y vamos a ver para todas las cepas productoras de Blake que hayan sido confirmadas lo siguiente. Si los laboratorios no utilizan los puntos de corte actuales para cefalosporinas y astronam, la interpretación de la prueba debe reportarse como resistente para todas las penicilinas, cefalosporinas y astronam. Sin embargo, si ocupan los puntos de la CLSI, esto no va a ser necesario porque como ya está estandarizado, los puntos de corte que se entreguen van a ser correspondientes también a esto, no necesitan ser reajustados. Vamos entonces, los elementos que se deben a considerar es que la ceftazidima va a tener un mayor efecto hidrolítico frente a TEM, SHB y PER2, que son... mira, esto tienes que verlo así. El gen tiene un nombre y la enzima que produce ese gen tiene el mismo nombre. Entonces, la línea TEM, SHB y PER2 son líneas de enzimas diferentes que tienen casi el mismo espectro de acción frente a los beta-lactámicos, pero va a tener mejor acción hidrolítica frente a ceftazidima, mientras que la cefotaxima va a ser hidrolizada de mejor manera por la línea de los genes CTXM, ¿cierto? Por eso se llama CTXM, cefotaximasa, CTX. Por lo tanto, si tenemos una bacteria que tiene una TEM3, por ejemplo, vamos a saberlo. Miren, vamos a retroceder. Aquí tenemos cefotaxima. Y ponte que aquí el halo respecto a este halo es mucho más pequeño. Este halo, digamos que vale 10, que mide 10 milímetros, y este halo mide 20. Es mucho más largo. Entonces, esta bacteria puede tener tal vez una línea CTXM, ¿cierto? Puede crecer más cerca del disco, puede crecer a concentraciones más altas del disco de cefotaxima, o sea que puede romper mejor la cefotaxima. Y aquí es más susceptible a la ceftazidima, ¿cierto? La ceftazidima tiene mejor efecto sobre esta bacteria. Y así, entonces se requiere los discos de cefotaxima y ceftazidima para realizar la prueba de Blé, y también es útil diferenciar la prueba de Blé con los discos que son mencionados, ¿cierto? Como les mencioné, la cefoxitina. La interpretación de los resultados, eh, lo hablé anteriormente, ¿no? No. Sí, sí, lo mismo que decíamos. Ah, y también es posible que algunas combinaciones con inhibidores de beta-lactamasa sean activas in vitro, pero no se conoce bien su eficacia clínica. Y esto respecto a múltiples factores de virulencia que pueden tener las bacterias. Por ejemplo, la cápsula de la Klebsiella pneumoniae le impide llegar el antibiótico a la zona de acción, que es la PVP, pero no quiere decir que no tenga efecto, sino que hay una barrera que le impide llegar al antibiótico ahí, como ocurre con vancomicina y los bacilogramos negativos, ¿cierto? Que es tan grande que no llega, el antibiótico es tan grande que no llega. En este caso hay una pared que le impide llegar. Uy, por fin logré el puntero, no sabía que se podía hacer. Ya. Entonces, hasta el 2010 se hablaba que... Ah, bueno, esto hay que saber la epidemiología, ¿cierto? Aquí tenemos un antibiograma con resultados de SIM, ya esto es por microdilución. Y se ve, por ejemplo, que tenemos la ampicilina, que tiene una SIM mayor a 64, pero con la amoxicilina y ácido clavulánico se ve una inhibición que puede llegar de 32 hasta 16. Y así, es cierto, piperacilina sola, 32. Piperacilina con un inhibidor de beta-lactamases como el tazobactam, la SIM disminuye. O sea, necesita una concentración más pequeña de antibiótico para ser inhibida.
Y esto es epidemiología. Entonces, si sabemos que tenemos una coli, tenemos que saber más o menos cómo van dando la incidencia, la prevalencia de estas enzimas de acuerdo a la región, al país en el que estamos viviendo. Y así. Por ejemplo, hasta el 2010, si tenemos una coli, lo más posible es que era una AMC hiperproductora, una AMC plasmídica o una BLE con deficiencia de porinas. Y así. Entonces, nos vamos a este caso. En el primero tenemos una Klebsiella pneumoniae con un fenotipo salvaje, una wild type, y se ve que es toda sensible, sensible o tal vez tiene discos más grandes, pero asociados a sensibilidad o a un menor fenotipo resistente. Y mire, cefotaxima tiene, uy, se me quebró. La cefotaxima tiene un halo más grande que el de la ceftazidima, entonces si la ceftazidima está siendo atacada mejor que la cefotaxima, quiere decir tal vez, vamos a ver que la línea que puede estar implicada entonces puede ser la línea de el TEM o SHB que hidroliza mejor a ceftazidima. Y así estar deduciendo, de acuerdo a lo que nos da en el antibiograma. Pero aquí lo que estamos haciendo es una prueba de BLE en este disco que puede ser de segunda línea. Y aquí está como una BLE positiva, ¿cierto? Si bien aquí alcanza a hidrolizar la ceftazidima y alcanza a hidrolizar altas concentraciones de cefotaxima, se ve un efecto sinérgico entre el antibiótico y la asociación con ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, de aquí hacia afuera hay cefotaxima y va creciendo, o sea, y va avanzando. Para acá hay más concentración porque está recién saliendo del disco y para acá hay menos concentración. Y aquí lo mismo, ácido clavulánico desde más concentración a menos concentración que va difundiendo a través del disco. Por algo es disco de difusión. Y aquí, donde ambos antibióticos se encuentran, la cefalosporina tercera y el inhibidor de beta-lactamasas, ocurre un efecto sinérgico, o sea que entre ambos tienen un efecto más fuerte, un efecto mejor, que tiene la capacidad de inhibir la beta-lactamasa y entonces el beta-lactámico ejerce su efecto sobre la PBP y la bacteria se muere. Debido a que si la PBP, ¿cierto? Ocurre este efecto de que la bacteria no puede soportar la presión intracelular que posee y explota. Y como se ve, sensible a cefoxitin, aunque la BLE sea positiva. Y aquí, imipenem, susceptible también, importante, porque si ambos fueran tal vez, bueno, vamos a hablar después, pero si fueran AMC positivos se hubiera inducido a la resistencia. Entonces, luego tenemos un Enterobacter cloaci. Y recordemos lo que hablamos al principio, que decíamos sobre las resistencias intrínsecas. Es decir, esto tiene una AMC cromosomal que puede ser incluso llegar a ser inducible. Y como se puede ver aquí, tenemos también un efecto inhibitorio. Tenemos un achatamiento del halo en cefotaxima frente a cefoxitin. Y como vemos aquí donde está el amoxiclavulánico, está resistente. En verdad a las AMC les da lo mismo si hay o no hay ácido clavulánico. Van a ejercer su efecto igual, van a crecer porque no son inhibibles por esta enzima, o sea, por estos inhibidores de las beta-lactamasas. Y bueno, vamos ahora a ver a un Enterobacter cloaci que es BLE positivo, que vamos a ver si bien está la inducción del AMC, aquí lo que le otorga una resistencia frente al amoxiclavulánico, luego en aquellas concentraciones que son menores y ahí alcanza también la concentración mayor de cefotaxima, nos vamos a dar cuenta de que ocurre un sinergismo
Aquí hay sinergismo. Ambos antibióticos se juntan y ejercen un efecto que puede destruir a la bacteria. Aquí también, entre ceftazidima y el ácido clavulánico, entre cefotaxima y el ácido clavulánico, cuando ambos antibióticos están presentes, se ejerce un efecto que es capaz de destruir a la bacteria. Aquí hay inducción AMC, pero acá no, porque acá ya o sea, aquí hay resistencia, aquí hay AMC positivo que le da lo mismo, ¿cierto? No es sensible porque no está la cefotaxima como para generar una destrucción de la bacteria. Aquí hay ácido clavulánico que a la línea AMC no le interesa mucho, pero bueno, eso es AMC. Ahora estamos viendo Blea, aquí hay sinergismo, aquí hay inducción de AMC y bueno, etcétera. Como vemos, aquí la detección fenotípica para un Ble positivo es el sinergismo entre el ácido clavulánico y la cefalosporina de tercera generación. Aquí está y aquí está. Si bien no ocurren ambas, ocurren en una sola, también hay un sinergismo que es exclusivo de esta FLE, exclusivo de esta línea de la FLE. Y eso sería todo. En un siguiente video vamos a estar hablando de beta-lactamasas de tipo AMC. Muchas gracias por ver. Mi nombre es Samuel y eso, que le vaya bien, que le vaya bonito. Ánimo, ánimo, ánimo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Saludos. Mamá, estoy en la tele. Y veo un perro y veo un niño. Por favor, no puedo dejar de grabar. Ya, pues, después la profe, hoy, ¿por qué no participan? Que no ve que no me pesca el computador. Auxilio. Voy a cantar una canción. La despedida.